Buenas tardes, vamos a hablar de financiamiento del sector salud. Esta semana, 2 semanas, vamos a estar trabajando este tema. Lo primero es entender que el financiamiento no es solamente un tema de cuánto dinero hay o cuánto falta. Es más complejo, influye la manera en que ese dinero se recoge, la manera en que se distribuye, la manera en que se paga, cómo se controla la eficiencia, el uso de ese dinero, cómo se paga se utiliza para que avance, para que se trabaje en calidad y el tema de transparencia, rendición de cuentas también es muy importante. Entonces, tiene que ver con los resultados en salud, tiene que ver con la protección financiera, con el gasto de bolsillo de las personas y también tiene que ver con la satisfacción. Hay unos elementos importantes, uno es cómo se recoge este dinero, si se recoge con impuestos generales, impuestos directos o se recoge a partir del gasto de bolsillo. Lo otro es pues, cómo se hace pooling, que lo vimos en aseguramiento. Hay diferentes maneras de agrupar ese dinero. Después, la asignación de ese dinero, quién lo maneja, para qué lo utiliza. Y por último, todos los mecanismos de compra y de pago. En general, en el mundo lo que tenemos es un aumento del gasto y ese aumento es interesante, es más marcado proporcionalmente, claro, en countries o países de bajos ingresos, países de altos ingresos. Hay un aumento también, sobre todo en cantidad, pero proporcionalmente a su Producto Interno Bruto, ese aumento es menos notorio en los últimos años. Si miramos este mapa, teniendo en cuenta los gastos en salud, lo que tenemos es, mirando las Américas, un Estados Unidos con un gran gasto en salud y en el sur tenemos a Chile y Argentina que tienen gastos más elevados, le seguiría Brasil, Colombia estaría como al nivel de Perú en los gastos o de México y tendríamos Venezuela que estaría un poco al nivel de muchos países africanos en términos de su gasto en salud o de India. Si tenemos en cuenta diferentes aspectos, lo primero es gasto del gobierno. En los países de ingresos bajos, pues el gasto es bajo, es 24%, y ese gasto va aumentando hasta países de altos ingresos que tienen 69, 70% corresponde al gobierno. Esto incluye a Estados Unidos, que aunque es un país de libre mercado, sus gastos en seguros, tanto para niños como para mayores de edad, son muy importantes. El segundo elemento es el pago de bolsillo. Aquí es a lo inverso de lo que uno esperaría en los países de ingreso más bajo, con frecuencia sin seguros de salud. El gasto es 41%, mientras que en países de ingresos altos el gasto es del 22%. Y por último, los dineros que aportan los donantes, como es de esperarse, pues es mucho más alto en países de ingreso bajo y es casi cero en países de ingresos altos. Lo otro que hay en tendencia mundial es que en países que tienen un gran incremento de su Producto Interno Bruto, como puede ser Myanmar, Armenia, Azerbaiyán, son países que también tienen un acelerado crecimiento en su gasto en salud. En este caso, aquí se mide proporcionalmente el aumento o la disminución del gasto en bolsillo con respecto al acceso a la cobertura de servicios y aquí la cosa no es tan clara. O sea, hay países que vienen aumentando de manera importante su gasto en salud, pero, por ejemplo, estos dos realmente su aumento en cobertura no es tan importante. Y viceversa, países que inclusive han disminuido su gasto en salud y han aumentado de manera importante su cobertura. O sea, no basta hablar de plata, hay que hablar cómo se usa esa plata de la mejor manera. En Colombia, los dineros entran principalmente por impuestos, o sea, el Sistema General de Participaciones. Aquí están los puestos directos, como el IVA, y los impuestos generales, o la declaración de renta que hacemos una parte de los colombianos, y esto se invierte en diferentes sectores. Aquí encontramos la distribución de esos sectores, ¿sí? Pueden ver que una parte importante es en pago de deuda pública. Luego tenemos
otros sectores, aquí hay múltiples, pero digamos como sector, el más importante es educación con el 16%, defensa con un 12.9% y salud con un 12.5%. Además de ello, salud recibe unas asignaciones especiales de los impuestos generales y, digamos, ese 4% de asignaciones especiales, de ese le toca un 24% al sector salud y un casi 60% al de educación. Aquí podemos ver fuentes de financiamiento, pero también cómo se gasta. Entonces mencionábamos pues las regalías, por ejemplo, las rentas cedidas, los recursos propios de los departamentos, ¿sí? Como otras fuentes de financiamiento. Aquí aparece una que se llama el paripaso, que en realidad no ha funcionado, y es que la idea era que si los departamentos colocaban los recursos, el país los iba a duplicar, pero esto realmente nunca ha funcionado. Y también hay dineros que vienen para Ecopetrol, fuerzas militares, magisterio de manera separada. El FOSIGA era porque ya desapareció, una fiduciaria. Esto quiere decir que se juntaban unos bancos y decían nosotros podemos manejar ese dinero, pero no había realmente un ente responsable del manejo de esos recursos. Y manejaba los recursos tanto del régimen subsidiado como contributivo. El ADRES, de manera diferente, funciona como un ente y fue a partir del Plan Nacional de Desarrollo que se crea este ente. Y este ente tiene pues, una naturaleza especial, o sea, es un ente público, pero que maneja su recurso humano y el dinero como si fuera una entidad privada. Es como la diferencia que tiene el ADRE, o la característica que tiene el ADRES, y además cuenta con una responsable legal, o sea, hay alguien al que se puede meter a la cárcel si se roban el dinero. Están también los aportes departamentales y estos incluyen, por ejemplo, venta de licores y cigarrillos, transferencias, etc. La unidad de pago por capitación que comentamos cuando hablamos del plan de beneficios y básicamente aquí se calcula a partir de la información que aportan las EPS de la facturación del año anterior y se hace una serie de análisis de tipo actuarial para calcular cuál debe ser lo que reciban el siguiente año. Las cuotas moderadoras que buscan regular la utilización de los servicios, pero también es una fuente de financiamiento del sector y van de acuerdo a los ingresos de las personas. Uno de los primeros problemas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de financiamiento del sector salud es el tema de que cuando se planteó la ley 100 se esperaba que el 70% de los colombianos estuviéramos en el régimen contributivo y un 30% en el régimen subsidiado. Si eso ocurriera, realmente el sector tendría pocos problemas financieros. Pero la realidad es diferente y una de las razones es la informalidad. En Colombia la informalidad está más o menos en 45%, o sea, aquí lo que se reporta es los que ocupados formales, y en Chile, en cambio, está la informalidad en un 32%. Por lo tanto, aunque se han hecho esfuerzos en Colombia, todavía tenemos un serio problema de informalidad, lo que hace que hay un problema estructural en su financiamiento. Según los cálculos de ANIF, si continúa este nivel de informalidad, el déficit que ellos calculaban en ese momento de 3 puntos del PIB llegaría a casi 7 puntos del PIB. O sea, solo manteniendo la informalidad ya agregaría un agujero que se duplicaría el déficit del sector. La evasión, hay poca información nueva, o por lo menos no la he podido conseguir, pero en un trabajo hecho por Ursula Guidon encontraron un 30% de evasión y en otros trabajos también hechos por Vitrán Asociado de Chile un 35%. Otro ejemplo es, encontraron que
22.000 declarantes de renta estaban afiliados al régimen subsidiado. Recuerden que para declarar de renta se requiere tener un ingreso bastante alto, o por lo menos la propiedad también de vivienda. El Fondo de Garantías para el Sector Salud busca salvar un poco cuando un hospital o una entidad del sector está en riesgo de quiebra, y para esto pues se plantean mecanismos de crédito y otros mecanismos, compra de cartera o ceder la cartera. De todas maneras, ha sido discutido porque realmente no basta con salvar, pero hay que buscar la razón por la cual llegó a ese estado para que no se repita. En general, el gasto total de atención en salud es 6.4% del PIB en estas cifras que tenemos hasta el 2015, 6.8%, y de ellos 5.2%, o sea, un 80% viene del gobierno, ¿sí? Es gasto del gobierno, y alrededor de un 20% sería gasto público. Perdón, privado. El gasto de bolsillo ha venido mejorando, o sea, ha venido disminuyendo, para ser más claros, y en este momento se calcula más o menos un 14% el gasto de bolsillo, y esto, digamos, estas cifras son a la inversa, es lo que paga el gobierno de los gastos generales. Cuando miramos el gasto total en salud, de nuevo, la tendencia claramente es al aumento, pasando de 25 billones a 40 billones, esto para cifras de 2011, y ese aumento principalmente es por gastos del sector público, o sea, del gobierno, comparado con lo que estaría en rojo, que es el gasto privado. Si desglosamos las fuentes de ingreso, realmente la principal fuente de ingreso es la cotización, sea a través de la cotización directa o el CRE, que es también una forma de cotizar que buscaba reducir la informalidad y ayudó un poco, pero la verdad, estas cifras se parecen a lo que antes se hacía directamente por cotización, aproximadamente 20 billones de pesos. Y luego es el segundo gran financiamiento es a través de los impuestos. Son las dos grandes fuentes de financiamiento. Y si miramos gastos, el gasto en el régimen subsidiado es el que ha venido aumentando de una manera más importante, pasando de 8 billones a 14 billones. Antes la diferencia era sustancial entre el gasto del régimen subsidiado y contributivo. Hoy en día, aunque hay diferencia y sigue siendo más alto el régimen contributivo, ya ha aumentado, y aquí se separa el gasto de la población pobre no asegurada, ¿sí? O sea, es que al final la subsidia también el gobierno, o sea, si sumamos estos dos valores, estaríamos bastante cerca del régimen contributivo y régimen subsidiado. Y los recobros por medicamentos no del plan de beneficios está aproximadamente en 2.3 billones. Eso ha tenido una tendencia más a la disminución. Esto llegó a un pico de 4 billones hacia 2007-2008. Estamos en más o menos 1.6 en este momento. Aquí hay unas cifras del 2016. Básicamente, la UPC es lo que más se gasta, lo más invierte, 36 billones, ¿sí? En el MIPRES, hoy en día, pues tutelas, pero sobre todo MIPRES es 3.5 billones, y en salud pública la inversión es de 1.5 billones de pesos, ¿sí? Pues proporcionalmente muy bajita, y los que estamos estudiando maestría en salud pública, pues nos preocupamos. Pero 1.5 billones es bastante dinero, y la verdad es que no se está usando todo ese dinero. Tenemos el insistir en que no ha habido un aumento muy importante de la inversión, inclusive ha habido una pequeña disminución de 0.2 billones de pesos en
gasto en el sector de salud pública. Tenemos una preocupación que aparece con frecuencia en los medios de comunicación, es cuánto el gobierno le debe a las EPS, cuánto la EPS le debe a los prestadores. Por esto, el gobierno sacó una circular en la cual plantea, bueno, vamos a aclarar y vamos a precisar las cuentas, a hacer un saneamiento de esas cuentas. Y esto fue la circular 30 del 2013. Y básicamente es, ok, señores EPS, reporten cuánto es que el gobierno le debe y cuánto ustedes le den a las IPS. IPS reporten cuánto ustedes consideran que las EPS les deben. Y las cifras, como pueden ver acá, son bastante distintas. O sea, mientras que en el régimen contributivo las EPS reportan 5.5 billones de pesos de deuda, en el régimen, los prestadores hablan de 10 billones, casi el doble, mientras que en el régimen subsidiado la diferencia es menos marcada, pero de todas maneras es 1.8 billones más lo que reportan las IPS a lo que reportan las EPS. Esto en parte es porque las IPS pues no aceptan las glosas, o sea, cuando una EPS dice, no, esta factura yo no la pago porque le falta esto, porque yo no aprobé este procedimiento o porque ya no tenía contrato con usted, etc. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha hecho un análisis bastante interesante y ellos calculaban hacia el 2017 que la deuda estaba de las EPS a los prestadores en 8.2 billones. Y lo importante para ellos también es que eran una deuda con una cartera muy larga, de años. Esto es complejo porque una cosa son deudas de 6 meses y otra cosa son, si nos sacan a relucir deudas de hace 10 años, va a ser mucho más complejo hacer saneamiento de cartera. Las EPS más deudoras, digamos, está la nueva EPS, está Alianza EPS, Comeva, Café Salud, bueno, que ya no existe, Salud Cop, que también desapareció. Son algunas de las EPS con más deudas, sobre todo deudas de más de 60 días, que son las que más les preocupa a los prestadores. Un elemento planteado también por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas es que hay una reducción en la construcción y en la terminación de servicios hospitalarios como un argumento para decir el sector está siendo menos atractivo para la inversión. En la tarea que vamos a hacer, hay la búsqueda de la información en el CISPRO, la parte financiera, de las variables presupuestales de la red pública. En esas variables presupuestales hay 3 archivos de Excel que vamos a bajar. Uno son los ingresos reconocidos, otros son los gastos y el tercero es el pasivo. Y lo que van a encontrar en cada uno de esos Excel es una página dinámica como esta. Aquí tienen la lista de los tipos de gasto. Aquí tienen una serie de variables, no las van a tocar, solo van a buscar un departamento, escogen aquí en el filtro, seleccionan un departamento y miran estos mismos datos y solo van a anotar el total. En este caso, total de pasivos, entonces total de ingresos, total de egresos o de gastos y total de pasivos. Espero que no tengan dificultades, de todas maneras estamos pendientes.